Hola, buenos días alumnos. Me dicen si está llegando bien el audio, si sale bien la diapositiva, por favor. Buen día, Todo profe. bien, Se ve la profe, ¿se ve diapositiva y bien? se lo escucha bien. Bueno, vamos a ir empezando entonces. Esperamos que entre un poquito más gente, pero bueno, ya hay bastante, así que vamos a ir alargando. Bueno, continuamos con el tema. La semana pasada habíamos visto unidad 5, habíamos visto algunos conceptos de variable aleatoria discreta. Habíamos visto lo que era la variable aleatoria discreta, lo que era una función de cuantía o una función de probabilidad. Eh, bueno, ahí están viendo, por supuesto, revisando o repasando el tema. Recuerden que cuando la variable era discreta, se puede armar una tablita con todos los valores posibles de la variable. Recuerden que esos valores posibles de la variable dependen de procesos aleatorios. Si pueden ocurrir como no pueden ocurrir esos valores, son valores posibles. Y si a esos valores le asociamos la probabilidad, conformamos lo que se llama distribución de probabilidad de la variable aleatoria, es decir, todos sus valores posibles y todas sus probabilidades. En la tablita la probabilidad la tienen en la columna f de x, que significa función de cuantía o función de probabilidad de esa variable. ¿Y qué probabilidad me devolvía la función de cuantía? La probabilidad de que la variable asuma un valor puntual. Por ejemplo, la probabilidad de que equivalga a 0, la probabilidad de que equivalga a 1, la probabilidad de que equivalga a 2. ¿Sí? Un ejemplo con el que veníamos trabajando. Aparte de trabajar con esa función de cuantía o función de probabilidad, también dijimos que había una función llamada función de acumulación, función de distribución o de acumulación, la llamábamos f mayúscula, y esta función que me devolvía probabilidades acumuladas, es decir, probabilidades acumuladas hasta cierto valor de la variable. Por eso simbólicamente se le expresaba como probabilidad de que x sea menor o igual a cierto x. O sea, acumulamos hasta cierto valor de la variable. Eso era una función de acumulación. Simbólicamente la llamábamos f mayúscula, para diferenciarla de la función de cuantía, ¿no? Bueno, ahí había un ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, le agregamos las probabilidades acumuladas. Vimos eso, y también de la variable aleatoria discreta vimos el concepto de esperanza matemática, que dijimos que era la media de la variable aleatoria, es decir, me daba un valor promedio de la variable aleatoria. Si la variable aleatoria tiene como valores posibles 0, 1, 2, 3, 4, como en este ejemplo, bueno, la esperanza iba a ser un valor promedio de esos, un valor promedio de la variable aleatoria. Y por supuesto que ese promedio se iba a desplazar para arriba en la tablita o para abajo en la tablita, de acuerdo a las probabilidades de cada uno de los valores. En el ejemplo, obviamente que el promedio me da justo 2, me da justo al medio de la tablita, digamos, porque tenemos idénticas probabilidades tanto para arriba como para abajo. Tendríamos una distribución simétrica, entonces lógico que el promedio esté ahí en el centro. No siempre ocurría así, dijimos. Eso dependía de los valores de la variable y sus probabilidades. Bueno, así como teníamos la esperanza, también dijimos que había un concepto que hacía referencia a la medida de variabilidad, y así como en la parte descriptiva habían visto una varianza de una variable, acá también tenemos la varianza de una variable aleatoria. Como fórmula de cálculo rápido, se podría aplicar la que están viendo, sumar los valores de la variable al cuadrado por sus probabilidades y restarle el cuadrado a la esperanza. Para poder aplicar esa fórmula, podríamos completar la tabla, como tienen en estos momentos a la vista ustedes. Completamos la tabla con alguna columna auxiliar de cálculo, así podemos luego aplicar la fórmula final, ¿no? Fíjense que allí en la primera columna tenemos los valores de la variable, en la segunda tenemos probabilidades puntuales, en la tercera tenemos el producto de x por sus valores. Ese cálculo nos haría falta para la esperanza, la sumatoria de esa columna es la esperanza, y agregamos la cuarta columna de cálculo
porque necesitamos la sumatoria de x cuadrada por sus probabilidades. Digamos que esa columna no tiene una interpretación útil, digamos, más allá del cálculo, ¿no? Es decir, la usamos para el cálculo. Como verán, la sumatoria de esa columna nos da la primera parte de la fórmula de varianza. En este caso, 5,20, ¿no? Luego, por supuesto, le restaban el cuadrado de la esperanza. Bueno, eso es lo que hicimos la semana pasada, lo que vimos, y llegamos hasta allí porque en la segunda parte del capítulo 5 trata la variable aleatoria continua. Dijimos que la íbamos a dejar pendiente esa parte, y la vamos a retomar antes de empezar el capítulo 7. A continuación, empezamos con la unidad 6 de la materia, que son modelos especiales de probabilidad, distribuciones de probabilidad para variables discretas. Vamos a ver varios modelos, todos ellos para una variable aleatoria discreta. Por ejemplo, vamos a ver distribución uniforme, la distribución de Bernoulli o bipuntual, la distribución binomial, distribución hipergeométrica, distribución Poisson, y también vamos a ver cómo se distribuye la proporción muestral. Bueno, todas estas distribuciones, todos estos modelos de probabilidad, obviamente que el Infostat lo tiene para su cálculo. Ustedes van a poder aplicar el Infostat y les va a devolver las probabilidades o la distribución de estos modelos, según sea el caso. También aviso que el Excel seguramente tiene varias de estas funciones estadísticas para poder resolver un modelo de probabilidad aplicándolo con el Excel. En todo caso, cuando tengan ejercicios prácticos, si quieren comparar resultados, más allá de saber hacerlo en forma manual, porque ahora vamos a ver cómo se trabaja también manualmente, digamos, más allá de hacerlo con los respectivos software, nosotros vamos a ver la función de cuantía de cada modelo. O sea, de cada modelo, ¿qué es importante saber? De cada modelo es muy importante saber las características que presenta cada modelo. Vamos a ver la función de cuantía y de acumulación de cada modelo. Y también vamos a ver la esperanza y la varianza de cada modelo. Entonces, para poder identificar el modelo correcto, es importante conocer esas características que presenta cada uno de ellos. Porque usted en un caso práctico, en un problema real, o en algún ejercicio, no se le va a decir, apliquen tal modelo. Seguramente ustedes tendrán que saber cuál es el que corresponde aplicar. Si ustedes no conocen las características de cada modelo, les va a costar identificar el modelo correcto. Entonces es importante esas características teóricas que vamos a tener que tener en cuenta para poder aplicar el modelo correcto. Entonces vamos a arrancar con la distribución uniforme, uno de los modelos más sencillos. Por supuesto que estamos viendo modelos para variable aleatoria discreta, o sea que el primer análisis que deberíamos hacer ante un ejercicio o ante un problema, el primer análisis debería ser qué tipo de variable estamos trabajando. Porque obviamente que si la variable es una variable aleatoria continua, no corresponde ninguno de estos modelos que vamos a ver a continuación. Entonces, por supuesto que la variable aleatoria tiene que ser de tipo discreto, ¿sí? Una variable discreta. Entonces, en base a eso aplicaremos algún modelo discreto. Vamos a ver cuál. Bien, la distribución uniforme, como están viendo en la pantalla, como están viendo en la gráfica, es una distribución muy simple. Gráficamente ustedes están observando en el eje horizontal los diferentes valores posibles de la variable. En el ejemplo seguramente trata la tirada de un dado. Entonces los valores posibles de la cara, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y en el eje vertical están viendo las probabilidades. Todas iguales. Fíjense que todas las probabilidades son idénticas, ¿sí? 0, 16. Entonces, de eso se trata la distribución uniforme, donde cada valor posible de la variable tiene idéntica probabilidad. Por eso se dice que la función de cuantía, fíjense que allí la llama f de x, tiene un único parámetro llamado k, que es la cantidad de observaciones.
Entonces, ¿cómo vamos a obtener la probabilidad puntual de cada valor? 1 sobre k. O sea, en el caso este del dado sería 1 sobre 6. Obviamente que el caso del dado es un caso típico de esta distribución uniforme, puede haber otros, pero en todos la probabilidad tiene que ser idéntica. O sea, si tenemos ciertos valores de la variable, cada valor de la variable presenta idéntica probabilidad. De eso se trata la distribución uniforme. Entonces, por simbología, f minúscula de xk significa la función de cuantía o función de probabilidad de este modelo. Acá por el chat me están preguntando si K serían los casos posibles. Sería la cantidad de observaciones, sí. Por ejemplo, en el caso del dado sería 6. Tenemos 6 valores posibles, cantidad de observaciones. Por eso 1 sobre 6 me va a dar la probabilidad de cada uno de sus valores, ¿sí? Por supuesto que dijimos que tenemos que saber también la esperanza y la varianza de cada modelo. Como verán, ustedes tienen a la vista el cálculo de la esperanza. Recuerden que la esperanza es un promedio y ustedes cuando calculaban una media en la parte descriptiva, ¿qué hacían? Sumaban los valores de la variable y lo dividían por una cierta cantidad de observaciones. Si trabajaban con una población, lo dividían por el tamaño de la población. Si trabajaban con una muestra, lo dividían por el tamaño de la muestra. Bueno, acá obviamente es algo parecido, es un promedio. Por lo tanto, vamos a sumar los valores posibles de la variable aleatoria. Acá la tenemos en el numerador simbólicamente por sumatoria de x sub i, para i que va de 1 a k. Y la dividimos por la cantidad k. Eso nos va a dar un promedio, ese promedio llamado valor esperado o esperanza matemática. Recuerden que es un concepto sobre todo como a largo plazo, ¿no? Es un promedio a largo plazo. A ver si hay más preguntas. Y en la tirada del dado, K sería 6. Tenemos 6 observaciones posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Sí, bueno, acá un alumno me está preguntando por chat si en este ejemplo el promedio sería 3,5. Bueno, obviamente que no siempre va a dar 2 como daba en el caso anterior con el ejemplo anterior. Acá estamos trabajando que los valores de la variable es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si cada uno tiene idéntica probabilidad, lógicamente que el valor promedio seguramente me va a dar al centro, como dice el alumno acá, 3,5. Usted tiene que aplicar la fórmula, es decir, sume todos los valores de la variable, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y lo dividirá por la cantidad de valores. ¿Sí? Seguramente en este caso en particular coincide que es 3,5, como decía, ¿no? Bueno, en cuanto a la varianza de esta variable aleatoria, en este modelo podrían aplicar esta fórmula, como la están viendo allí, es decir, es una sumatoria de desviaciones al cuadrado respecto de la media, eso lo quería en el numerador. Por lo tanto, ¿qué tendrían que hacer manualmente? Tendrían que tomar cada valor de la variable, o sea, cada valor de x, ir restándolo de la esperanza y la van elevando al cuadrado a esa diferencia. Entonces luego sumarán todas esas diferencias y la van a dividir por k, por la cantidad de observaciones, ¿sí? Esa sería la fórmula de cálculo de la varianza aplicando este modelo. Ahora, tengan en cuenta que voy a hacer una aclaración, ¿no? Vuelvo para atrás. Esta fórmula de cálculo de la esperanza, que ustedes están viendo allí, que la vimos en el capítulo 5, es la fórmula de esperanza de una variable discreta, es una fórmula genérica, cualquiera sea el modelo que se trate, ¿sí? Nosotros vamos a ver como 5 o 6 modelos. Pero en los modelos, cuando veamos ahora cada modelo, vamos a ver una fórmula de esperanza, que más que una fórmula es una relación, ¿no? Es decir, esta fórmula de esperanza que están viendo ustedes acá es una fórmula genérica que se puede aplicar siempre para una variable discreta, pero ¿qué pasa? Para aplicar esta fórmula, siempre tienen que tener
la distribución de probabilidad completa. ¿Qué significa la distribución de probabilidad completa? La tablita con todos los valores de X y todas sus probabilidades. Si ustedes no tienen todos los valores de X y todas sus probabilidades, no van a poder aplicar esta fórmula genérica. Lo mismo pasa con la varianza. Para aplicar la fórmula de la varianza que tienen en la vista, esa es una fórmula genérica para una variable aleatoria discreta. Pero para poder aplicar esa fórmula van a tener que tener todos los valores de X con todas sus probabilidades. Si no, no van a poder aplicar esa fórmula. ¿Está claro? Entonces, esas dos fórmulas son genéricas para cualquier variable aleatoria discreta. Ahora bien, cuando empezamos a ver cada modelo, vamos a ir viendo ciertas fórmulas o ciertas relaciones que se pueden aplicar en cada uno de los modelos. En el caso de la uniforme, bueno, es una fórmula media parecida porque estamos trabajando con todos los valores de X, y en el caso de la varianza, con todos los valores de X y la esperanza, ¿no? A ver, en la siguiente diapositiva hago un planteo, un ejemplo. Sigo agregando gente. Bueno, fíjense en que se trata de un negocio que vende, dice que los valores de la variable son la cantidad de artículos, y puede vender 0 artículos, 1 artículo, 2 artículos, 3 artículos o 4 artículos. El ejemplo plantea que se venden con igual probabilidad, ¿sí? Entonces, cada elemento de este espacio muestral tiene una probabilidad de 1 sobre 5. Recuerden que la probabilidad puntual dijimos que era 1 sobre K, en este caso 1 sobre 5, porque son 5 valores. Entonces se tiene una distribución uniforme. Simbólicamente, recuerden que se la planteaba como f minúscula de X, punto y coma, y el valor de K, en este caso 5, ¿no? Entonces la función de probabilidad está dado por 1 sobre 5, siempre para esos X, 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, en el ejemplo plantea una probabilidad acumulada. Por ejemplo, si uno quiere determinar la probabilidad acumulada de que como mínimo se vendan 2 artículos. Simbólicamente, por supuesto que una probabilidad acumulada la expresamos de esa manera: probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, o sea, incluye el 2, quiere decir que estoy queriendo encontrar la probabilidad acumulada de 2 en adelante. Obviamente que para estos valores de X, los valores posibles de 2 en adelante son 2, 3 y 4. Entonces sumamos la probabilidad para X2, para X3 y para X4. Como todos tienen idéntica probabilidad, llegamos a una probabilidad acumulada de 0,60. En el ejemplo de abajo está aplicada la esperanza. Fíjense en que la fórmula de la esperanza decía sumar los valores de X arriba en el numerador. Por lo tanto, sumamos 0, 1, 2, 3 y 4 y dividimos por K. Eso decía la fórmula que estaba en la diapositiva anterior, ¿no? En este ejemplo, la esperanza nos está dando 2, ¿sí? O sea que el promedio, el valor promedio esperado es el 2 a largo plazo. Y si aplicamos la fórmula de varianza que tenemos en la diapositiva anterior, dijimos que cada valor de X le debemos restar la esperanza y elevarla al cuadrado. A esas diferencias al cuadrado las vamos sumando. Bueno, eso es lo que tienen en el numerador de la fórmula. Y por supuesto que dividimos por K. También la varianza decía que había que dividirla por K. En este ejercicio coincide que la esperanza y la varianza son las mismas. No quiere decir que siempre va a ser igual. En este ejemplo coincide que la varianza es 2. Recuerden que la varianza no era muy útil a la hora de su interpretación. Sí lo era la desviación estándar. O sea que para interpretar la información acá seguramente deberíamos calcular la desviación estándar. Por supuesto que ustedes ya saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y esa sería la dispersión promedio. Cuando hablamos de desviación estándar, sería la dispersión promedio que hay entre los valores de la variable aleatoria y su esperanza. Esa sería la interpretación de la desviación estándar. No se olviden que acá los valores de la variable son valores posibles, y no tenemos una medida aritmética, sino tenemos una esperanza. O sea, muy parecida al concepto de desviación estándar que ustedes vieron anteriormente en la parte descriptiva, pero cambia porque estamos trabajando con valores posibles de X y estamos trabajando con esperanza. Cambia un poquito la interpretación. Bueno, esa sería la forma de trabajar este modelo uniforme, de cómo obtenemos la función de cuantía, la probabilidad puntual de cada valor. ¿Cómo hacemos para una probabilidad acumulada? Tendremos que ir sumando probabilidades puntuales.
cómo obtenemos la esperanza y cómo obtenemos la varianza, ¿sí? Entonces recuerden que este modelo, cada valor de X tiene idéntica probabilidad. Bastante sencilla. Y la gráfica, por supuesto, una gráfica seguramente similar a la que están viendo ustedes en este momento. Podrán ser bastones, podrán ser una columna, pero seguramente todo a la misma altura. Eso significa distribución uniforme. Pasemos a otro modelo, si no hay preguntas. Esta distribución o este modelo se lo conoce como distribución Bernoulli, también conocida como distribución bipuntual, modelo bipuntual, porque la variable X puede asumir únicamente dos valores. La variable X, recuerden que es una variable discreta, y en este caso puede asumir dos valores, y va a asumir el valor 0 cuando se dé lo que se denomina fracaso, y va a asumir el valor cuando se dé lo que se denomina éxito. En estos modelos que vamos a ver ahora, nosotros vamos a trabajar con poblaciones dicotómicas. ¿Qué significa poblaciones dicotómicas? Que siempre va a haber dos grupos, siempre va a haber dos grupos excluyentes. O se pertenece a un grupo o se pertenece al otro. Es decir, se cumple o no se cumple. Nosotros vamos a llamar éxito a lo que nos interesa estudiar, a lo que nos interesa analizar. A eso vamos a llamar éxito. No quiere decir que los éxitos sea lo lindo, lo positivo, ¿sí? Sino que éxito se considera acá lo que nos interesa estudiar, la característica que nos interesa estudiar. Por ejemplo, podría tratarse de éxito las personas aplazadas. Si a mí me interesa estudiar la cantidad de personas aplazadas, a eso estoy considerando éxito, a la cantidad de personas aplazadas, ¿sí? No se olviden que estamos trabajando con una variable discreta. Por eso digo que cantidad de personas sería una variable aleatoria discreta, ¿sí? Recuerden el concepto de variable discreta, ¿no? Es decir, estamos hablando seguramente de valores enteros generalmente. Bueno, entonces, que quede claro que éxito es lo que nos interesa estudiar, no siempre lo lindo, ¿eh? Bueno, y cuando se dé el éxito, la variable va a asumir el valor 1. Y cuando se dé el fracaso, la variable va a asumir el valor 0. A ver, por ejemplo, nosotros en el capítulo 4, cuando empezamos viendo probabilidades, trabajamos con eventos. Y dijimos el experimento de tirar la moneda al aire. Y se podría dar cara o se podría dar seca. El evento se llamaba C, moneda que salga cara, o el evento lo llamábamos S, significa que la moneda sale seca o sello. Bueno, no se olviden que acá ya no estamos trabajando con cualquier evento, sino estamos trabajando con eventos numéricos. Recuerden la definición de variable aleatoria. Dijimos que era un evento numérico, y que esos números iban a depender del azar. Entonces, la variable asume un número. En este caso, en este modelo, puede asumir el valor 0 o el valor 1. Fíjense que en la diapositiva tienen que la función de probabilidad llamada f de x, ¿sí?, asume el valor 0 con una probabilidad q. Q significa la probabilidad del fracaso. Vamos a llamar q a la probabilidad del fracaso. Y si x vale 1, la probabilidad se la denomina p, y p es la probabilidad que se dé el éxito. Por eso la función de cuantía es igual a p si x vale 1, y es igual a q si x vale 0. Esa es la función de cuantía o función de probabilidad. Por supuesto que ese p y ese q van a ser números, ¿no? Van a ser numeritos. Va a ser una probabilidad, o sea, un valor comprendido entre 0 y 1. Pero simbólicamente la llamamos p. P es la probabilidad del éxito, q la probabilidad del fracaso. Bueno, así como hay una función de probabilidad, hay una función de acumulación, llamada f mayúscula. La función de acumulación va a ser igual a q, según lo que dice el cuadrito allí, ¿no? Ya vemos el ejemplo. Va a ser igual a q cuando el valor de x sea menor a 1. Menor a 1 significa que el valor de x va a ser 0, porque el otro valor posible es 0, ¿sí? Y la función de acumulación va a ser 0 si x tiene valores menores a 0, que seguramente no lo va a tener. Por lo tanto, la función de acumulación normalmente va a ser q. Ya lo vemos con un ejemplo.
o la función de acumulación total, por supuesto que va a ser 1, ¿no? Recuerden que todas las probabilidades, la sumatoria total me tiene que dar 1. Bueno, allí tienen en el cuadrito de la derecha lo que significa esta distribución, ¿sí? En la diapositiva. Veamos en la siguiente diapositiva un ejemplo. A ver, en el ejemplo de la moneda, acá está planteado con otro, ¿no? Pero volvamos al ejemplo tradicional que vimos en el capítulo 4. Cuando yo tire el dado, y el dado tiene 6 valores posibles, en aquel momento no teníamos idea de los modelos, no sabíamos de qué se trataban los modelos. Bueno, en el experimento del dado, ya ahora sabemos que se trata de una distribución uniforme, ¿sí? Ya hemos visto algo de la distribución uniforme, y el experimento aleatorio de la tirada del dado coincide con esa distribución uniforme. Bueno, el experimento aleatorio de tirar la moneda una sola vez, como lo solíamos hacer en aquel momento, bueno, coincide con este modelo que estamos viendo, distribución bipuntual, donde yo la moneda la tiro una sola vez, ¿sí? Esa es una característica importante de este modelo, es decir, no hay repeticiones, ténganlo en cuenta. En este modelo el experimento se realiza una sola vez, no se repite. Entonces la moneda la tiro una sola vez, ¿y qué se puede dar? Se puede dar la cara o se puede dar la seca. Ahora, si a mí me interesa analizar la cantidad de caras, yo voy a llamar X a la cantidad de caras. ¿Sí? O sea, que X para mí va a ser cantidad de caras. ¿Y qué valores puede asumir X si tiro la moneda una sola vez? Y la variable X puede asumir el valor 0 si la moneda salió seca, o sea, si se dio el fracaso. Si sale cara, se está dando el éxito, o sea que X valdría 1. Entonces, es un ejemplo de este modelo bipuntual o proceso de Bernoulli. ¿Sí? Bueno, acá cambia el ejemplo, acá le propone una agencia que dice que tiene 50 turistas, de los cuales 40 compraron un paquete al Caribe y 10 compran un paquete a los destinos nacionales. O sea, como verán, hay una población dicotómica dividida en dos grupos, los que van al Caribe y los que tienen destinos nacionales. Eso se tiene que presentar al analizar este modelo de Bernoulli o bipuntual. Tiene que haber dos grupos, por eso decimos poblaciones dicotómicas, ¿no? Bueno, dice, suponga que interesa el destino Caribe. O sea, a nosotros nos interesa la cantidad de, o sea, éxitos es cuando va al Caribe la persona. A eso llama éxito. Entonces dice, se selecciona una persona al azar. O sea, el experimento no se repite. No se saca 2 personas, 3 personas. Se selecciona una sola. Entonces no hay repeticiones. Es como el caso de una moneda. Se tira una sola vez. Bien, entonces la probabilidad, la función de cuantía f de x, recuerden que en este modelo dijimos que va a ser igual a p. ¿Y qué es lo que es p? Es la probabilidad del éxito. Entonces, ¿por qué me dice 0,80? Y porque tengo 40 sobre 50. O sea, 40 que van al Caribe sobre 50 turistas. Bueno, ese cociente me va a dar la probabilidad del éxito. O sea, la probabilidad de que suceda el éxito que era el Caribe. Si se da esa probabilidad de 0,80, la variable por supuesto está asumiendo el valor 1, como lo están viendo allí. Entonces, si yo a ustedes les digo, bueno, armen la distribución de probabilidad de la variable X, ¿qué dijimos que era distribución de probabilidad? Dijimos que era una tabla con todos los valores de X, en este caso todos los valores de X son solo 2, 0 y 1, con todas sus probabilidades. La probabilidad que equivale a 0 es 0,20. Recuerden que simbólicamente la habíamos llamado Q. Esa es la probabilidad que sea el fracaso. Y la probabilidad que sea el éxito es 0,80, que simbólicamente la habíamos llamado P. En cuanto a la función de acumulación, que yo dije que la iban a entender mejor ahora en la tablita, obviamente que f de x es la función de acumulación. Entonces, cuando x vale 0, tengo acumulado únicamente Q, 0,20. Cuando equivale 1, le acumulamos el otro valor. Por eso nos da la probabilidad total. ¿Sí? Si a 0,20 le acumulo P, me va a dar 1, probabilidad total. Entonces, en esa tablita tenemos la distribución de probabilidad de X. Los valores de X y sus probabilidades. Y también le agregamos la función de acumulación, las probabilidades acumuladas. Bueno, fíjense en la relación de la esperanza. Recuerden que yo dije anteriormente
que la esperanza tenía una fórmula genérica. Una fórmula genérica. Sumatoria de X por sus probabilidades. Eso lo vimos en el capítulo 5. Sumatoria de X por sus probabilidades. Bueno, en este modelo la relación que se tiene que cumplir es que tiene que ser igual a P. Igual a P. Me tiene que dar, en este ejemplo, me tendría que dar 0,80. ¿Sí? Fíjense que P daba 0,80. Bueno, la esperanza, si yo aplico la fórmula, debería coincidir con P. Entonces, esto que están viendo acá es una relación que presenta el modelo. Ustedes deben conocer la esperanza de cada modelo, deben conocerla sí o sí, ¿está claro? Ahora, para aplicar la fórmula conceptual del capítulo 5, recuerden que yo les dije que tenían que tener la tabla completa. ¿Cómo la tienen acá? Acá la tienen. Tienen los valores de X y sus probabilidades. Si ustedes aplican la fórmula general a estos valores de la tabla, deberían llegar a que la esperanza de X coincida con P, debería darle 0,80. Lo mismo pasa con la varianza. Fíjense que la varianza dice que tiene una relación en este modelo. ¿Cuál es la relación? Tiene que darme P por Q, o sea, P por su complemento. Si P vale 0,80, su complemento es 0,20. ¿Sí? Entonces, la varianza debería darme 0,16, como están viendo allí en el ejemplo. Si ustedes aplican la fórmula genérica, vuelvo para atrás. Si aplican esta fórmula de varianza que están viendo a continuación, a esos datos, debería coincidir y darle 0,16. ¿Sí? Para aplicar esta fórmula genérica, tienen que tener todos los valores de X y sus probabilidades. Entonces, cuando tengan estas situaciones, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Cuando tengan la tabla completa, vamos a suponer un caso práctico. Ustedes tienen la tabla completa porque tienen todos los valores de X con todas sus probabilidades. Y tienen que calcular esperanza y varianza. Recomiendo que apliquen la fórmula genérica. En todo caso, usen esta relación para ver si coincide el resultado. ¿Sí? Ahora bien, habrá ejercicios donde no le pide que hagan toda la tabla y les pregunten por la esperanza o por la varianza. Bueno, allí podrían aplicar la relación sin necesidad de hacer la tabla. Entonces, la esperanza en este modelo es P, la varianza va a ser P por su complemento llamado Q. Pregunta acá. La esperanza es la probabilidad de éxito en este modelo. Bueno, en este modelo la esperanza coincide con P. Sí, coincide con P. En este modelo, ¿sí? Coincide con P. Ya vamos a ir viendo a continuación los otros modelos, que es muy parecido, pero bueno, va a ir ciertas variantes, ¿no? Aclaro el tema de la moneda. Recuerden que el experimento aleatorio de la moneda era cuando a la moneda la tiraba una sola vez, ¿no? Recuerden que en este modelo Bernoulli no hay repeticiones. A ver, cambio el ejemplo. Cuando vimos el ejemplo de yo proponía, cuando empezamos probabilidad, proponía, a ver, en el curso de helado hay un grupo de alumnos y hay, no sé, 50 mujeres y hay 80 varones, ¿sí? Bueno, fíjense que en ese caso yo también tengo una población dicotómica, es decir, tengo personas varones por un lado y personas mujeres por otro. Suponga que mi éxito son la cantidad de mujeres y yo saco una sola persona al azar de ese grupo y pregunto, ¿cuál es la probabilidad que la persona sea mujer? Bueno, en aquel momento nosotros aplicamos la teoría frecuencial y dijimos, bueno, si hay 50 mujeres de un total de 130, la probabilidad de que sea mujer va a ser 50 sobre 130. Aplicamos la teoría frecuencial, pero sacamos una sola mujer. Bueno, ese mismo experimento ahora estamos viendo que realmente cumple con las condiciones de ser el modelo bipuntual o proceso de Bernoulli. Fíjense, estamos trabajando con población dicotómicas, hay mujeres y hay varones, son excluyentes. Estamos trabajando con una variable discreta, cantidad de personas, cantidad de mujeres, y llamamos éxito a la cantidad de mujeres. Entonces tenemos toda la situación para aplicar este modelo bipuntual. El experimento es único, saco una sola persona, entonces podría aplicar este modelo. ¿Qué pasa si en vez de sacar una persona saco dos personas? Se extraen tres personas. Se tira 3 veces la moneda, se tira 4 veces la moneda. Bueno, ya deja de ser un modelo bipuntual.
no cumple la condición. La condición es que el experimento es único, no hay repeticiones. Entonces, seguramente será otro modelo, no es el bipuntual. Entonces, si ustedes tienen en claras las características que presenta cada modelo, van a saber identificar el modelo correcto a aplicar. Si esas características no las tienen claras, y le va a costar el modelo. Le va a costar entender cuál es el modelo que corresponde. Entonces, es importante estas características que estoy hablando. ¿Preguntas hasta acá sobre este modelo? ¿Alguna pregunta más que surja? Si no hay preguntas de este modelo, paso al siguiente. Distribución binomial. Fíjense en que dice que es un experimento que a menudo consiste en pruebas repetidas, cada uno con dos posibles resultados, a los que llamamos éxito y fracaso. Bueno, fíjense en que este modelo, por supuesto que tiene como característica que se debe tratar de una variable aleatoria discreta. La variable tiene que ser discreta, estamos viendo modelos discretos. Pero a diferencia del modelo anterior, aparecen las repeticiones, aparecen la cantidad de ensayos diferentes, ¿sí? Entonces empieza que en vez de tirar una sola vez la moneda, la tiro dos veces la moneda, la tiro tres veces la moneda. En vez de sacar una sola persona, saco varias. Entonces aparecen las repeticiones. Por eso está muy relacionado con lo que en algún momento definimos como muestreo con reposición o muestreo con reemplazo. Recuerden que cuando definimos la independencia de eventos, capítulo 4, cuando definimos independencia de eventos, lo asociábamos al muestreo con reposición. Fíjense que acá dice que los ensayos son independientes, entonces está asociado a ese tipo de muestreo, cuando es con reposición. Por supuesto que siguen las otras condiciones, las otras características. Variable discreta, vamos a tener población dicotómica, es decir, vamos a tener dos grupos, a los que llamamos éxito y fracaso, ¿sí? Pero la gran diferencia es que aparecen n pruebas independientes, n ensayos independientes. ¿Y qué valores puede asumir la variable? La variable ya puede asumir más de dos valores. En el ejemplo, en el caso anterior, en el modelo bipuntual, la variable podía asumir solamente dos valores, el 0 o el 1. Acá la variable puede asumir de 0 a n, es decir, de acuerdo a la cantidad de repeticiones. Si yo puedo tirar la moneda 4 veces, un ejemplo, si tiro la moneda 4 veces, se podrían dar 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras o 4 caras. O sea, que x puede asumir valores que van del 0 al 4, de 0 a n. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que acá cambia. X puede ir de 0 a n. ¿Sí? A la derecha están viendo, en ese recuadrito que dice definición de distribución binomial, están viendo la función de cuantía o la función de probabilidad del modelo binomial. Recuerden que cuando vimos probabilidades, capítulo 4, le hablé de las técnicas de conteo y les dije que seguramente íbamos a utilizar los combinatorios al ver modelos de probabilidad. Bueno, como estarán viendo, esta función binomial, la función de probabilidad binomial lleva un combinatorio. Lo que están viendo entre paréntesis NK, lo que están viendo entre paréntesis como NK, es otra forma de expresar un combinatorio. Los combinatorios simbólicamente se los puede llamar con una C y como subíndice a la izquierda un subíndice que diga N y a la derecha otro subíndice que en aquel momento lo vimos como R. Si ustedes van a la calculadora, la función de la calculadora del combinatorio, yo dije que podía tener una C, una N de un costado como subíndice y una R del otro costado como subíndice. Eso era combinatorio. Bueno, otra forma de expresar los combinatorios más allá de la C es de esta manera. O sea, con un paréntesis, la N arriba, que significa N objetos, y la K abajo, que significaría la R de la calculadora, R objeto. Quiere decir que de N objeto tomo R objeto. Bueno, acá ese R objeto está simbólicamente llamado por K o directamente por X, que es la variable. Fíjense que a la izquierda de la función,
a la izquierda del combinatorio dice que X es lo mismo que K. ¿Sí? O sea que podrán ver el combinatorio de N en X. Eso es lo que significa. N en X. Combinatorio de N en X. Ahora, al combinatorio no me devolvía una probabilidad. ¿Qué me devolvía el combinatorio? El combinatorio me devolvía una cantidad de casos, una cantidad de formas. Que si yo lo multiplico por P a la X por Q a la N menos X, voy a obtener una probabilidad. Por eso la función de probabilidad, también llamada función de cuantía, ¿qué es lo que devolvía? Dijimos que devolvía la probabilidad de que X asuma un valor puntual. Entonces, cuando yo quiero encontrar cuál es la probabilidad puntual para cierto valor de X, voy a aplicar esta función llamada función binomial. Combinatorio de N en X por P a la X por Q a la N menos X. Recuerden que P es la probabilidad del éxito y que Q es la probabilidad del fracaso. ¿Qué significa X? Significa cantidad de éxitos. ¿Qué significa N menos X? Significa cantidad de fracasos. Por eso la función sería combinatorio de N en X por P elevado a la cantidad de éxitos por Q elevado a la cantidad de fracasos. Esa sería la estructura de la función. Esta función seguramente la tiene también el Excel y la tiene cualquier otro software como el Infostat. A ver, voy al chat, que hay alguna pregunta. Sí, simbólicamente acá está llamando acá lo mismo que X. Ustedes acostúmbrense a ponerle X, porque ustedes van a trabajar con los valores de X, de la variable, ¿sí? Pongan directamente X, combinatorio de N en X. X va a ser el valor de la variable que interesa estudiar. Ahora lo vemos con un ejemplo. A ver. Bueno, entonces esa es la función de cuantía de este modelo. La tienen que saber, la tienen que conocer. ¿Sí? Más allá que después ustedes aplican un software. La tienen que conocer. Vamos a la aplicación de la función con un ejemplo. Bueno, como verán a la izquierda, le hice una traducción de la función de la diapositiva anterior a otra forma con la que podamos poner, ¿no? Combinatorio de n en x significa lo mismo. Combinatorio de n en x por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Recuerden que q era el complemento de p, por eso ahí está puesto como complemento. Bueno, esa función es la que yo debo aplicar para encontrar la probabilidad puntual de un valor. Fíjense que en el ejemplo plantea, quiero encontrar la probabilidad de que x valga puntualmente 2. O sea, que x puntualmente valga 2. ¿De qué se trata el ejemplo? Dice, en cierta población de la zona de Cuyo, la proporción de personas que veranean en la costa argentina es 0,40. Se seleccionan al azar 5 personas y dice, la probabilidad de que 2 personas veraneen en la costa argentina es tanto. Bueno, y aplica la función de cuantía. Ahora, bueno, vamos a detallar un poquito más el ejemplo, para que quede más claro. ¿Por qué estoy aplicando binomial? ¿Por qué se trata este problema de aplicar binomial? Porque ustedes vieron 3 modelos. Ya vieron el uniforme, vieron el bipuntual y estamos viendo binomial. ¿Por qué este problema corresponde a binomial y no corresponde a los otros? Bueno, veamos. Es el análisis que ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? Se trata de una variable discreta, seguramente porque estamos hablando de cantidad de personas. Estamos hablando de cantidad de personas. Estamos hablando de poblaciones dicotómicas, porque seguramente hay personas que veranean en las costas argentinas y hay otras que no veranean en la costa argentina. O sea que claramente yo la puedo expresar como una población dicotómica. O sea, hay algunas que cumplen tal situación y otras no cumplen tal situación. Mi éxito son las que veranean en las costas argentinas. Me propone el ejemplo, ya me da como dato que P vale 0,40. Si se fijan, me está diciendo la proporción de personas que veranean en las costas argentinas es 0,40. O sea, ya me está proponiendo P como dato allí, 0,40. Obviamente que si P es 0,40, el complemento Q es 0,60, como están viendo en la función. Y me pregunta cuál es la probabilidad que 2 personas, o sea, puntualmente que X valga 2. Entonces, para responder eso, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué podríamos hacer?
Bueno, según lo que vimos en probabilidad básica, capítulo 4, probablemente podríamos haber armado un árbol, un diagrama de árbol, y responder lo que nos estás preguntando el ejemplo. Pero si sabemos que se trata del modelo binomial, lo más fácil y lo más lógico es directamente aplicar el modelo binomial, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, como sabemos que cumple todas las características para aplicar ese modelo, aplico modelo binomial. Fíjense en que yo no seleccioné una sola persona, si no hubiera sido bipuntual, sino que estoy seleccionando 5 personas, o sea, aparecen las repeticiones. Entonces, por eso se trata de binomial. Entonces, aplicamos la función y es muy sencillo resolverlo. La función que sería el combinatorio de 5 en 2. ¿Qué es lo que es 5? N. N es 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que es 2? El valor de la variable que nos interesa, el X que nos interesa. Por eso ponemos de 5 en 2. Ese combinatorio, obviamente, si lo resuelvo, me da 10. Recuerden que los combinatorios se resolvían con factoriales. Y recuerden que yo publiqué un anexo con las técnicas de conteo donde tienen cómo calcular un combinatorio, ¿no? A través de los factoriales. Por supuesto que si tienen una calculadora al lado o un Excel al lado, tendrán una función que se lo calcula. Bueno, luego, ¿qué corresponde? Elevar P a la X, o sea, 0,40 a la 2, a la X que me interesa. Y multiplicarlo por Q a la N menos X, o sea, por Q, que sería el fracaso, la probabilidad de fracaso, 0,60, elevado a la cantidad de fracaso, que sería el complemento de la cantidad de éxitos. Es decir, si yo tengo 2 éxitos, quiere decir que voy a tener 3 fracasos. O sea, si 2 personas veranean en la costa, quiere decir que 3 no van a veranear en la costa. O sea, estoy sacando 5, no se olviden. Entonces, de esa manera, aplicamos la función de probabilidad del modelo binomial, lo que nos dice que la probabilidad de que haya 2 personas que veraneen es 0,3456. ¿Se entendió la aplicación de la función en este ejemplo? ¿Hay alguna pregunta? Se multiplica por 10. Acá me preguntan por qué se multiplica por 10. Porque no se olviden que tengo 5 personas y hay distintas formas de acomodar esas 5 personas, ¿sí? Entonces, lo que me da la técnica de conteo es la cantidad de formas. No hay una única forma, hay varias formas. En este caso, el combinatorio me dice que hay 10. Bueno, también tenemos la función de acumulación del modelo. Cada modelo tiene una función de acumulación. ¿Para qué me sirve la función de acumulación? Para probabilidades acumuladas. Entonces, fíjense en que la función de acumulación de este modelo está dado por una sumatoria de funciones de cuantía, o sea, una sumatoria de la función que acabamos de ver recién. Si la función de cuantía me da una probabilidad puntual, bueno, si yo sumo probabilidades puntuales, seguramente llegaré a una probabilidad acumulada. O sea que esa es en forma genérica, es la función de acumulación del modelo binomial. Deben saber las funciones de cada modelo, ¿no? Bueno, fíjense que acá le agregamos, al ejemplo, le agregamos una tablita, donde lo que hicimos en esa tablita, por supuesto que ya está con valores. En el ejemplo de arriba nosotros aplicamos la función únicamente para x2 y nos dio 0,3456. Pero bueno, yo al armar la tabla, con los valores seguramente aplique la función de probabilidad para cada valor de x. Fíjense que para x0, la probabilidad es 0,0777, para x1, 0,2592, para x3, 0,2304, para x4, 0,0768, para x5, 0,01024. Fíjense en que trabajo con muchos decimales. No recorten decimales ustedes en los cálculos, trabajen con la mayor cantidad posible. Generalmente se trabaja con 4 o 5 decimales para estos modelos de probabilidad. Inclusive ya vamos a ver una tablita donde la tabla seguramente tiene 4 o 5 decimales. Entonces, ¿cómo reemplazo? Bueno, a ver, un ejemplo. Voy a aplicar la función para x1. Para x1, o sea, el resultado es 0,2592. 0,2592. Entonces, ¿cómo resuelvo para x1? ¿Cómo reemplazo en la función?
Bueno, seguramente me va a quedar el combinatorio de 5 en 1, combinatorio de 5 en 1, o sea, mi X ahora va a ser 1, 0,40 elevado a la 1, o sea, P elevado a la 1, 0,40 elevado a la 1, y Q elevado al complemento de 1. Si X vale 1, quiere decir que el complemento va a ser 4. Entonces me quedaría 0,60 elevado a la 4. Entonces, de esa manera deberían ir aplicando la función para cada valor de X. Y me va a dar las probabilidades puntuales. Una vez que tenemos las probabilidades puntuales, por supuesto que va a ser muy fácil calcular la función de acumulación o las probabilidades acumuladas, como están viendo en el ejemplo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, o sea, la probabilidad de que haya 4 o menos personas que veraneen en las costas, y bueno, tendré que sumar puntualmente los valores menores o iguales a 4. Las probabilidades puntuales para X0, para X1, para X2, para X3, para X4, las sumo y llego a la probabilidad de 0,9897. Una probabilidad acumulada. ¿Se entendió cómo están los valores de la tabla? ¿Alguna pregunta? ¿La aplicación de la función? ¿Cómo llego a las probabilidades? ¿Por qué aplico binomial en el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, según lo que me responden por el chat es que van bien, que no hay duda, que vamos bien. Bueno, a esto de que vamos bien, permítanme aclararle algo, algunas sugerencias, porque por allí veo. No lo digo por el curso de ustedes únicamente, sino lo digo por todos los cursos. Yo en este momento tengo 3 cursos de estadística, 2K1, 2K8, 2K2, y en todo está pasando lo mismo, que los alumnos no preguntan absolutamente nada por el foro. Yo doy la clase, publico diapositivas, publico algún video, publico algún ejercicio de ejemplo, y publico un foro por cada unidad para que se saquen dudas, pregunten, etcétera, etcétera. Bueno, nadie prácticamente pregunta nada. Y no creo que nadie tenga ninguna duda. O sea, seguramente hay muchos alumnos que tienen dudas, pero bueno, por allí no preguntan o por timidez o porque no quieren quedar registrados como que están preguntando algo. O sea, no tengan miedo a preguntar y a sacarse las dudas. Porque resulta que después el alumno pregunta sí cuando le va mal o cuando saca una nota indeseada, sí mandan un correo preguntando a qué se debe tal nota, pero tuvo todo el proceso para preguntar cosas en el foro y no preguntan. ¿Sí? Acostúmbrense a preguntar. Si hay dudas, yo respondo por el foro, así como me están preguntando acá. ¿Sí? Por ahí pueden quedarse con dudas durante la semana y aprovechen el foro que en algún momento le voy a responder. Si no es en línea, le voy a responder en instante, en el mismo día o al día siguiente. Entonces, usen los foros, para eso están, para sacarse las dudas, la inquietud de los temas. Bueno, dicho esto, continúo. Si hay algo para que me digan, alguna observación a lo que acabo de decir, me la pueden hacer. Bien, sigamos con la esperanza de este modelo. En este modelo, la esperanza está dado por n por p y la varianza n por p por q. ¿Qué cambia con respecto al modelo anterior? En el modelo anterior, en el bipuntual, dijimos que la esperanza era p y que la varianza era p por q. Entonces, como verán, en este modelo lo que se ha agregado ha sido n. O sea, el tamaño, ¿no? El tamaño de la muestra, la cantidad de personas, etc. O sea, n, se agregó n. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, en el anterior modelo, también se podía decir que era n por p, la esperanza, y también se podía decir que la varianza era n por p por q. Pero ¿qué pasaba? En el anterior modelo, el n valía 1, porque el experimento era único, no se repetía. Entonces, n valía 1, por eso dijimos esperanza igual a p. Pero también podríamos haber dicho esperanza n por p en el anterior. ¿Está claro? Acá sí necesitamos poner n por p, porque el n ya deja de ser 1. Ya aparecen las repeticiones. Ya tiré varias veces la moneda. Ya saqué más de una persona. Entonces deja de ser n1. Por eso la esperanza es n por p y la varianza es n por p por q. ¿Está claro?
A ver si hay alguna pregunta en el chat. Bien, es lo que acabo de decir, sí señor, porque antes era 1. Ahora me vuelvo. Yo acabo de decir acá que la esperanza es n por p. Es n por p. Como verán, en el ejemplo que estamos hablando de las personas que veranean en la costa, n valía 5 y p valía 0,40. Recuerden que p era dato del ejercicio. Con lo cual me dice que la esperanza es 2. Y está bien. Y la varianza me dice que es n por p por q. N vale 5, p vale 0,40 y q vale 0,60, con lo cual me dice que la varianza es 1,2, lo cual estaría bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo les vuelvo la diapositiva, ahí ustedes están viendo la tabla completa con todos los valores de x y todas sus probabilidades. Las probabilidades puntuales, que la tienen en la segunda columna. Imagínense que yo les digo ahora, calculen la esperanza de x. Si ustedes tienen esta tablita, ¿qué podrían hacer? Lo que le dije antes, aplicar la fórmula genérica de esperanza, es decir, hacer el sumatorio de los valores de x por sus probabilidades. ¿Mm? Bien, aplicar la genérica como me propone un alumno en el chat, ¿no? Es decir, aplicar la fórmula genérica. Tengo todos los valores de x y todas sus probabilidades. Si yo trabajo con buena precisión, para eso deberán trabajar con todos los decimales posibles, seguramente la esperanza le tiene que dar exactamente 2 como nos da por relación. La relación dice n por p, me da 2. Bueno, calculada por fórmula genérica me debería dar igual. Pero reitero, para poder aplicar la fórmula genérica deberían tener toda la tabla completa. Todos los valores de x y todas sus probabilidades. Lo mismo pasaría con la varianza. Podrían aplicar la fórmula genérica y les debería dar 1,2 si hay buena precisión. Entonces yo siempre les recomiendo a los alumnos que si están ante un ejercicio y pueden aplicar la fórmula genérica, la apliquen. Usen la relación para confirmar valores en todo caso. Aunque deben conocer las relaciones, deben saberlas. Bueno, fíjense que allí abajo, al final, tienen alguna reglita, ¿sí? Que dice que cuando P vale lo mismo que Q, o sea que cuando P vale 0,5, obviamente Q va a valer 0,5. En ese caso, la distribución binomial pasa a ser una distribución de tipo simétrica. Ustedes ya saben lo que es una distribución simétrica, la forma que tiene una distribución. Y bueno, seguramente la forma va a tender a una distribución simétrica en este caso, cuando P y Q coincidan. ¿Cuándo sucede eso? Cuando P vale 0,5 y Q 0,5. Ahora, en general, esta distribución es asimétrica. ¿Sí? Generalmente P y Q difieren. Bueno, ahí le propone una reglita de que cuando P es mayor que 0,5, la distribución está sesgada hacia la izquierda, y cuando P es menor a 0,5 está sesgada para el otro lado, ¿no? Es como una reglita. Por supuesto que eso ustedes lo pueden ver también con alguna gráfica con las probabilidades. En la distribución uniforme, las probabilidades eran todas iguales. En esta distribución no van a ser todas iguales. Entonces va a ser simétrica o va a ser asimétrica para un lado o para el otro. Para ello tendremos que hacer una gráfica con los valores de x y sus probabilidades. Bueno, esta sería la distribución binomial, pero a continuación le voy a explicar cómo se saca o cómo se maneja la tabla de esta distribución. Ustedes dentro del material obligatorio que tienen en el Moodle o en la autogestión, no solamente tenían el apunte teórico, el apunte práctico, sino tienen unas tablas estadísticas. Dentro de esas tablas estadísticas, que de ahora en adelante la empiezan a usar permanentemente, tengan en cuenta que la van a empezar a usar, sobre todo en la parte práctica, permanentemente van a trabajar seguramente con las tablas de estos modelos, ¿no? Tenemos la tabla de binomial, la tabla de hipergeométrico y la tabla de varios modelos que vamos a ver más adelante. Entonces, les explico cómo se usa la tabla. Ustedes se van a encontrar con dos tablas
de la distribución binomial. Una para probabilidades puntuales y una para probabilidades acumuladas. Si tengo que buscar una probabilidad de tipo puntual como la que estoy proponiendo allí, fíjense que tiene lo mismo que preguntamos en el ejemplo de las personas que veranean en la costa. Estoy queriendo averiguar la probabilidad de que x valga 2 con un n de 5 y con un p de 0,40. Bueno, esos son los parámetros para ingresar a la tabla. Y son los parámetros que ustedes ponen en la función de cuantía binomial, porque cuando aplicaron la función de cuantía binomial hicieron el combinatorio de n en x por p a la x por q a la n menos x. Bueno, lo mismo va a usar la tabla. Ahora, ¿cómo se usa la tabla? Bueno, ustedes van a tener una tabla, como la que están viendo a continuación. Digamos que la parte que yo saqué de la tabla es la parte que se usa para resolver este ejercicio. Pero la tabla que van a tener ustedes es una planilla como la que están viendo, donde tienen la primera columna con los valores de n, con los diferentes valores de n. Recuerden que los valores de x va a depender de los valores de n. X va de 0 a n, recuerden que en x, los valores de x siempre va de 0 a n. Entonces, en el ejemplo que estoy proponiendo es buscar n en la tabla. En este ejemplo se trata de n5. Entonces, una vez que encuentren n5, una vez que llegan a la fila n5, la siguiente columna van a tener los valores de x. Como verán, en este caso van a tener los valores de x 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y a continuación, en las columnas posteriores, tiene una serie de probabilidades que representan la probabilidad de éxito. O sea, representan P, la probabilidad de éxito. La tabla que tienen ustedes generalmente trabaja hasta P050. La tabla que tienen ustedes trabaja hasta P050. Pero hay tablas que tienen hasta P090. Hasta 0,90, 0,95. Bueno, ustedes tendrán que acostumbrarse a usar la tabla con la que van a trabajar. Si tienen hasta P050, bueno, van a tener que saber desenvolverse con esta tabla. Suficiente para lo que tenemos que resolver, porque el ejercicio nuestro, P valía 0,40. Entonces, si yo quiero buscar que x valga 2 con un n de 5 y con un P 0,40, tendré que ir a la intersección de la columna P040 con X2. Y fíjense que allí ya está la probabilidad tabulada 0,3456, que era la probabilidad que nos daba cuando aplicamos la función de cuantía. O sea, cuando hicimos el combinatorio de n en x por p a la x por q a la n menos x. O sea que ustedes tienen la alternativa también de buscar la probabilidad en la tabla. Tendrán que saber manejar la tabla y saber cómo entrar a la tabla. Fíjense que una debajo de otra están las probabilidades. Si yo vuelvo a esta tabla, fíjense que ahí está la probabilidad de x0, 0,0776, la probabilidad de x1, 0,2592. Bueno, eso se puede hacer aplicando la función a cada valor de x, o se puede sacar directamente de la tabla. Fíjense que para x0 está ese valor de probabilidad 0,0778, para x1 0,2592, para x2 0,3456, para x3 0,2304, para x4 0,0768, para x5 0,0102. Obviamente que si yo sumo todas esas probabilidades, me debería dar 1, ¿no? Probabilidad total. Por eso es importante que trabajen con la mayor precisión posible. En este ejemplo trabajamos con P040. Entonces ustedes tienen que ir a la columna P040. A ver, hay preguntas en el chat, creo, a ver qué dicen. Claro, sí, lo que acabo de decir. Ustedes para este ejercicio, para este ejemplo, se ubican en la columna que dice P040 porque es la probabilidad del éxito, ¿sí? La probabilidad del éxito. Habrá ejercicios donde le dice que P vale 0,20 y bueno, tendrán que ir a la columna P020. Habrá ejercicios donde dice P050 y tendrán que ir a la columna P050. ¿Cuál va a ser la limitación de ustedes? ¿Cuál va a ser la limitación de ustedes? Bueno, si se plantea un ejercicio con un P060, la tabla de ustedes no tiene P060.
¿sí? ¿Qué pasa? Se puede trabajar con la tabla, pero en vez de trabajar con los éxitos, se trabaja con los fracasos. Entonces, es una forma de dar vuelta la tabla, de hacer un rebusque, digamos, un paso intermedio para poder seguir usando la tabla. La función de cuantía, el combinatorio de n en x por p a la x por q a la n menos x, no tiene ninguna limitación. Eso lo pueden aplicar siempre, ¿sí? Otro tema, la tabla normalmente trabaja para muestras pequeñas. Si tienen la tabla a mano, el alumno que tenga la tabla a mano se podrá fijar en los valores y el máximo n que tiene, la tabla de ustedes puede llegar hasta n20 o n25, ¿sí? En general trabaja para n menores a 25. Entonces, si usted tiene un ejercicio donde el n vale, no sé, 28, tal vez no puedan resolverlo por la tabla. Tendrán que aplicar la función. El combinatorio no tiene problema, no tiene limitación, ¿sí? La tabla sí tiene alguna limitación. A ver, ¿a qué me refiero cuando digo trabajar por complemento? Cuando digo trabajar por complemento, fíjense, a ver, atiendan lo que les voy a preguntar. Con el mismo ejemplo, ¿no? Con el mismo ejemplo. Yo acá tengo 5 personas que veraneen y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad que 2 veraneen en la costa? Esa es la pregunta y la respuesta fue 0,3456. 0,3456. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vieron aplicando la función o ahora lo vieron aplicando la tabla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo les preguntara a ustedes cuál es la probabilidad de que 3 personas no veraneen en la costa? La probabilidad de que 3 personas no veraneen en la costa. El Bueno, complemento de 0,356. no, no se haría el complemento de 0,3456. Directamente se haría también 0,3456. ¿Por qué? Porque, a ver, si 2 personas veranean, quiere decir que 3 no van a veranear en la costa. Claro, ¿Sí? sí, sí, profe. Entonces la probabilidad va a seguir siendo la misma. ¿Está claro? Nada más que se lo estoy preguntando por el fracaso, no por los éxitos. Entonces, a nivel probabilidad, daría lo mismo preguntar la probabilidad que sucedan 3 éxitos, perdón, que sucedan 2 éxitos, va a ser lo mismo que la probabilidad que sucedan 3 fracasos. Entonces, ténganlo en cuenta porque a veces se le puede preguntar por los fracasos y en realidad significa lo mismo que resolverlo por los éxitos. Se lo están preguntando de otra manera. El tema de trabajar por complemento va a suceder cuando P sea mayor a 0,50 y no pueden usar la tabla. Ahí sí, en todo caso, en la parte práctica, la profe le dirá cómo trabajar con la tabla, ¿sí? En todo caso, si sucede en algún ejercicio práctico, bueno, la tabla, la profe le dirá cómo resolverlo con la tabla. Pero con la función o con el software no van a tener inconveniente, van a poder resolverlo siempre. A ver, me voy al chat a ver si hay algunas preguntas. Sí, la probabilidad se refiere al éxito generalmente, ¿sí? Pero se puede preguntar de la otra forma y está queriendo decir lo mismo, porque cuando ustedes hacen el combinatorio de n en x por p a la x por q a la menos x, cuando dicen p, están elevando p a la cantidad de éxitos, pero cuando dicen q, están elevando q a la cantidad de fracasos. Entonces, si yo tengo 2 éxitos, quiere decir que están saliendo 3 fracasos. Entonces, si yo estoy sacando 5 personas y 2 son ingenieras, seguramente las otras 3 no son ingenieras. Entonces es otra forma de ver el mismo ejercicio a lo mejor, ¿no? Bueno, entonces dado el uso de la tabla, recuerden que pueden usar la tabla. Ahora, cuidado, tienen 2 tablas de binomial. Tienen 2 tablas de binomial. Una para probabilidades puntuales, la acabamos de aplicar. Para X puntualmente que valga 2. Pero hay una segunda tabla que tienen de binomial que es para probabilidades acumuladas.
Es decir, me da la probabilidad acumulada hasta cierto valor de X. Un ejemplo, yo les pregunto a ustedes la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Menor o igual a 4. A ver, creo que lo hicimos en el ejemplo atrás, ¿no? En la diapositiva anterior. ¿Sí? Fíjense, menor o igual a 4 nos había dado 0, 98, 97, 6. ¿Se acuerdan? Sumamos probabilidades puntuales y menor o igual a 4 era ese resultado, 0,98. Bueno, ¿cómo lo haríamos por tabla? Tendríamos que ir a la segunda tabla, entrar de la misma manera, N5, pero ahora me interesa X menor o igual a 4, o sea, deberíamos ir a la fila X4, no es la tabla que están viendo, es otra tabla, la tabla acumulada. Deberíamos ir a X4 y cuando vamos a la columna 0,40, ya me debería estar tabulada la probabilidad acumulada hasta 4. Sí, ya me debería dar como resultado 0, 97, 98. O sea, me daría acumulado lo que hay hasta 4. Entonces, si se les pregunta por una probabilidad acumulada para valores menores o iguales, cuidado, menores o iguales, puedo usar directamente la segunda tabla y ya tengo el valor tabulado. Hay alumnos que por allí prefieren usar siempre la primera tabla y no la segunda, porque por ahí los confunde. Bueno, si quieren usar la primera tabla, tendrán que sumar las probabilidades puntuales que tienen una debajo de la otra para X0, para X1, para X2, para X3, para X4, sumar esas 4 probabilidades puntuales y llegar al resultado. Aquellos que quieren usar la segunda tabla, usan la segunda tabla y ya tienen el valor tabulado a la altura de X4. Pero cuidado, acumula para menores o iguales. Ojo que yo le podría preguntar, un ejemplo, ¿no? Le podría preguntar, encontrar la probabilidad de que más de 3 personas, atiendan bien lo que le digo, más de 3 personas veraneen en la costa. Más de 3 personas, ¿qué significa? No incluye el 3. De 3 en adelante, incluye de 4 en adelante. Se le estaría preguntando, más de 3 significa de 4 en adelante. Bueno, a ver, tengo una inquietud en el chat, a ver qué me dice. Bien, significa 4 y 5. Más de 3 significa 4 y 5, correcto. Pero eso no me lo da la segunda tabla. La segunda tabla no me acumula de un valor en adelante, me acumula de un valor para atrás. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer si quiero usar la segunda tabla? Si quiero usar la segunda tabla, debería ser 1, probabilidad total 1, y restarle lo que hay acumulado hasta 3. Si a 1 le resto lo que hay acumulado hasta 3, me queda la probabilidad de 4 y 5, que es lo que me está diciendo el alumno. ¿Correcto? Entonces, es una forma de seguir usando esa segunda tabla. Hacerlo por el complemento, es decir, a 1 le resto lo que hay acumulado hasta 3, eso sí me lo daría la tabla, y por complemento obtengo la probabilidad de 4 en adelante. ¿Está claro? Entonces, cuidado con el uso de la tabla, cómo se usa la tabla. Si por ahí los confunde, usen directamente la tabla puntual y sumen los valores que tengan que sumar. Por ejemplo, en el caso de recién, habría que sumar para X4 y para X5. ¿Se entendió el manejo de la tabla? ¿Queda claro? Profe, y sumando las dos probabilidades de 0,0768 y 0,0102, también podría ser, ¿no? Sí, usted podría sumar, obviamente que la pregunta que acabo de hacer, la probabilidad de que más de 3 personas veraneen, sería sumar 0,0768 más 0,0102, que sería para X4 y para X5. ¿Y profe, no conviene usar siempre la primera tabla? El que quiere usar siempre la primera tabla, use siempre la primera tabla. Ahora, el que quiere usar la segunda, puede usarla, pero tiene que saber usarla, por supuesto. El que quiere usar la función de cuantía y no usar la tabla, use la función de cuantía. La función de cuantía no tiene ninguna limitación, no tiene ningún problema. A las tablas hay que saber manejarla. La función de cuantía no tiene ninguna limitación. No tiene limitación ni por el tamaño de n, ni por el tamaño de p, ni por el valor de p. Ustedes en la función pueden trabajar con P070, con P080 y no van a tener problema.
en la tabla que tienen ustedes están limitados con el valor de P, por ejemplo. Bueno, tienen alternativas, tienen varias. Para los que quieran confirmar resultados, por ahí con ejercicios, más allá del InfoStat, que es lo que van a tener que saber aplicar, el Excel tiene una función binomial. Ustedes busquen función estadística, se llama distrib.binomial. ¿Y qué es lo que le va a pedir el Excel cuando ingresen a la función? Le van a pedir exactamente qué es lo que le pide la función. Le va a pedir el X, en este caso 2, el N, en este caso 5, y el P, en este caso 0,40. Además de esos datos, el Excel le pide un dato más. Le piden que le pongan la palabrita falso o verdadero, un campito más, una ventanita más. ¿Qué significa falso? Que si usted le ponen falso, le va a devolver la probabilidad puntual para ese X. En este ejemplo, usted le pone falso y le va a devolver 0,3456. O sea, la probabilidad puntual para X igual a 2. Ahora, si en vez de poner el falso, le ponen verdadero, le devuelve la probabilidad acumulada a este X2. O sea, le devolvieron lo que hay acumulado hasta X2. O sea, usa la misma función para una probabilidad puntual y para una probabilidad acumulada. ¿Qué es lo que cambia? Ese valor falso o verdadero. Es como las dos tablas que están viendo en la binomial. En vez de tener dos tablas, tiene una sola función, le cambian el campito lógico ese, le ponen falso o verdadero, devuelve probabilidad puntual o probabilidad acumulada. Así trabaja la función binomial del Excel. En el InfoStat, bueno, ya verán cómo trabaja, le va a dar el valor definitivo seguramente. ¿Está claro? O sea que tiene la alternativa. Sí, pregunte. Y en el Excel, si pide la frecuencia, la probabilidad acumulada de 3 o más, no podría calcularse, ¿no? Tendrían que hacerla por complemento, es decir, tendréis que hacer 1 menos y acumular hasta 2. Claro, está bien. Gracias. ¿Está claro? O sea, la acumulada, recuerden que la acumulada siempre significa de un valor de X para abajo, no para arriba. Si se les pregunta para arriba, tendrán que hacerla por complemento, es decir, 1 menos la probabilidad acumulada. Bueno, si no hay preguntas, terminamos binomial. Pasamos a distribución hipergeométrica. Seguramente hoy termino con esta distribución con hipergeométrica. ¿Sí? Así no le doy todo la unidad 6 de golpe. Terminamos acá, pero bueno, ya tienen bastante para hacer. Otro modelo se llama distribución hipergeométrica. Seguimos con variable aleatoria discreta, seguimos con población dicotómica, esto de que hay dos grupos, siempre hay dos grupos, los que cumplen la característica y los que no la cumplen, éxito y fracaso. Pero una característica de este modelo es que generalmente se lo suele usar cuando el muestreo es sin reposición o sin reemplazo. Y recuerden que a este tipo de muestreo lo asociábamos con la dependencia, no con la independencia, ¿no? Cuando vimos independencia de eventos, capítulo 4, cuando vimos independencia de eventos, dijimos que la independencia los relacionábamos con el muestreo con reposición, y a eso lo vimos recién con binomial, y a la dependencia lo asociamos con el muestreo sin reposición, y a eso lo vamos a asociar con este modelo hipergeométrico, ¿sí? Por supuesto que tiene una función de cuantía. Fíjense que la función de cuantía la tienen en el recuadro que está a la derecha. Es el combinatorio de k en x por el combinatorio de n menos k en n menos x sobre el combinatorio de n en n. Recuerden que cuando vimos combinatorios, cuando yo les dije qué es lo que eran los combinatorios, qué es lo que me daban los combinatorios, yo les dije que los combinatorios no me daban una probabilidad, me daban cantidad de casos, cantidad de formas. Pero fíjense que yo acá tengo un cociente de combinatorios. Entonces, al dividir cantidad de casos sobre cantidad de casos, sí llego a una probabilidad. Por eso la función trabaja con un cociente de combinatorios. ¿Qué es lo que voy a tener en el numerador? En el numerador voy a tener la cantidad de casos que me interesa analizar. Y en el denominador voy a tener la cantidad de casos posibles.
es cómo se resuelve una probabilidad, ¿no? Según la teoría de probabilidad decíamos que en el numerador tenemos casos favorables y en el denominador casos posibles. Bueno, es lo que estamos teniendo en esta función, ¿no? Los casos favorables arriba, los casos posibles abajo. ¿Cómo encontramos los casos favorables de arriba? Con un producto de dos combinatorios. Recuerden que estamos trabajando con una población dicotómica. Entonces, con el primer combinatorio, esto ya lo vamos a ver numéricamente más claro, pero con el primer combinatorio estamos trabajando con un grupo, con el grupo de los que tienen cierta condición que nos interesa estudiar. Con el otro combinatorio de la derecha, estamos trabajando con el otro grupo. Y con el combinatorio de abajo, estamos trabajando con todos. ¿Sí? Así trabaja esta función. Bueno, también la esperanza, fíjense que tiene la misma relación que en los otros modelos, n por p. ¿Sí? Lo que le aclara acá es que P es la cantidad de éxito en la población, o sea, K es la cantidad de éxito que hay en la población. Entonces, K sobre N me va a dar la proporción de éxitos, P. ¿Sí? Y la varianza de X es N por P por Q, así era en el modelo anterior. Lo que le agregamos ahora a la relación es un factor llamado factor de corrección, que se usa cuando el muestreo es sin reposición. Cuando el muestreo es sin reposición, se agrega este factor de corrección n menos n sobre n menos 1. A eso lo multiplicamos por n por p por q y llegamos a la varianza de este modelo. La variable x, bueno, fíjense que en la parte izquierda tienen varios puntitos, algunas características a tener en cuenta, ¿no? Fíjense que la variable x va de 0 a n, de 0 a n, como en el modelo anterior. Pero puede ir de 0 a k, puede ir de 0 a k. ¿Cuándo va de 0 a k? Cuando el valor de k es más chico que el tamaño de muestra, es más chico que n. Entonces, en vez de ir de 0 a n, en ese caso, x va de 0 a k. Ya vemos algunos ejemplos. Y al último tienen una reglita que es muy importante que la tengan en cuenta, porque a veces ayuda a identificar el modelo. Fíjense que se usa este modelo cuando el tamaño de la muestra representa más de un 5% respecto de la población. Entonces, si tenemos un tamaño de muestra que representa más de un 5% respecto del tamaño de la población, se debe aplicar este modelo hipergeométrico, más allá de que no aclare cómo es el muestreo, si es con reposición o sin reposición. En general, cuando tienen algún ejercicio y no se aclara el muestreo, generalmente se asume que es con reposición. Generalmente se asume que es con reposición, cuando no se aclara. Pero puede haber casos donde no se aclare y se cumple esta reglita que dice que el tamaño de la muestra es mayor al 5% de la población y deban aplicar hipergeométrico por esta reglita. Entonces, cuidado, atento a esta regla, ¿no? A tenerla en cuenta. Una pregunta, Bueno, profe. sí, pregunta. Siempre que sean dicotómicas entonces y que sean sin reposición y que represente a más del 5%, en cualquier caso se va a utilizar este modelo. Siempre que se aplique, a ver, se tienen que cumplir todas las características, ¿no? Entonces, tiene que ser variable discreta, tiene que haber dos grupos dicotómicos, un grupo que cumpla los éxitos, otro de los fracasos, y se debería cumplir esta reglita del 5%. Si se cumple, aplique hipergeométrico. Está bien, perfecto, gracias. O sea, a ver, cuando uno se equivoca, no aplica hipergeométrico y aplica otro modelo, por ahí aplica binomial, por allí a nivel resultado la probabilidad no cambia tanto, pero sí es importante conceptualmente, usted se estaría equivocando de modelo, ¿sí? Por ahí numéricamente no cambia tanto el resultado, no cambia tanto el resultado, pero sí cambia el concepto, entonces está aplicando mal un modelo, entonces a tener en cuenta las características. Bueno, ahora vamos a ver con números seguramente el ejemplo. Bueno, fíjense acá, el ejemplo dice, un lote contiene 30 piezas, de las cuales 3 son defectuosas, se toma una muestra de 5 piezas,
y se desea conocer la probabilidad de que exactamente una sea defectuosa. Bueno, veamos por qué estamos aplicando hipergeométrico, a ver si se cumple todas estas características. A ver, la variable, ¿es una variable discreta? Sí, estamos hablando de cantidad de piezas, ¿correcto? Es una variable discreta. ¿Tenemos esto de las poblaciones dicotómicas? ¿Tenemos dos grupos? Sí, seguramente, porque está hablando de piezas que son defectuosas y habrá otro grupo que son no defectuosas, que serán piezas buenas, ¿sí? Entonces tenemos todos los dos grupos. ¿Nos aclara cómo es el muestreo? No nos dice nada. Por allí alguno podría pensar de resolverlo aplicando binomial. ¿Sí? Podríamos aplicar binomial. Porque fíjense en que se saca 5 piezas, o sea, el tamaño de muestra es 5. Según lo visto por ustedes, no podría ser bipuntual, porque no hago una sola extracción, hago 5 extracciones. O sea que ya bipuntual no podría ser. Tendría que ser binomial. Pero ¿por qué no aplico binomial? No me aclara como el muestreo. ¿Podría aplicarlo? Bueno, estoy teniendo en cuenta la reglita que dije recién. 5%. Si yo tengo una muestra de 5 en una población de 30, ¿cuánto representa? Más de un 5%. Entonces, corresponde aplicar hipergeométrico. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes esas características no las tienen bien en cuenta, no las aprenden, por allí le va a costar identificar el modelo. Vamos a la aplicación de la función. La función dice el combinatorio de K en X. A ver, vuelvo a la diapositiva. Primer combinatorio, dice combinatorio de K en X. Aquí estamos llamando K. Estamos llamando K a la cantidad de éxitos en la población. A mí me interesa estudiar los defectuosos. Por lo tanto, mis éxitos son los defectuosos. ¿Cuánto tengo de defectuosos en esa población de 30? Tengo 3. Entonces, K es 3. Ahora, el combinatorio de K en X, ¿cuánto vale X? En el ejemplo interesa X1. Por eso hacemos el combinatorio de 3 en 1. Entonces, ese sería el primer combinatorio. Vamos al segundo combinatorio. El segundo combinatorio, yo dije que hacía referencia al otro grupo. Entonces, en el otro grupo, ¿qué tengo? N menos K en N menos X. O sea, el grupo complementario y los fracasos, digamos. ¿Está claro? Si volvemos al ejemplo, si yo tenía 30, le resto 3, en realidad estoy trabajando con los 27 restantes. ¿Sí? Y si yo tengo un éxito y estoy seleccionando 5, quiere decir que me quedan 4 fracasos. Entonces, fíjense que en el segundo combinatorio, en realidad me quedaría el combinatorio de 27 en 4. En el denominador, ¿qué es lo que va? El combinatorio teniendo en cuenta todos. El combinatorio de n en n. O sea, de 30 en 5. ¿Sí? Entonces, resolviendo esos combinatorios, me da la probabilidad de que ocurra un éxito. Es decir, que si yo tomo una muestra de 5 piezas, una esté defectuosa. 0, 36, 94. ¿Qué alternativa tienen para resolver esto? Bueno, obviamente, como son tantos los casos posibles, usan los combinatorios. No podrían armar un diagrama de árbol con todo esto. O sea, podrían armarlo, sería muy extenso y muy complicado. Entonces, para sacar los casos favorables que irían en el numerador, aplicamos los dos combinatorios. ¿Está claro? ¿Se entiende la función? Fíjense que si yo agregara en el numerador, en vez de poner 30 menos 3, pongo directamente combinatorio de 27 en 4, combinatorio de 27 en 4, veamos cómo trabajaría la función. En el denominador me dice que tengo 30 piezas en total, por eso el combinatorio es de 30 en 5 abajo, ¿no? Fíjense, el n de la izquierda del denominador, el n, me está dando el total de lo que tiene el total el lote, 30 piezas. ¿Cómo se comportan esas 30 piezas? Están en dos grupos. En el primer grupo me muestra las 3 primeras y en el siguiente grupo me muestra las 27. Por eso el segundo combinatorio es de 27. Ahora, ¿qué me pregunta el ejercicio? Me pregunta que sucede un éxito. Entonces, si yo tengo 5, si n muestral vale 5, y 1 corresponde al éxito,
obviamente que del otro grupo tengo que sacar las 4 restantes. Si está sucediendo una caja defectuosa, tienen que suceder 4 buenas, ¿sí? Entonces voy sacando de un grupo y del otro grupo. Así trabaja la función esta de cuantía hipergeométrica. Trabaja con 2 grupos. A ver, hay alguna pregunta seguramente. Sí, en este ejemplo estoy planteando lo que llamo éxito a las defectuosas. Yo dije que los éxitos es lo que nos interesa estudiar, ¿sí? No asocien el éxito con lo positivo, lo bueno, lo lindo, ¿sí? Éxito es lo que nos interesa analizar. Acá nos interesa analizar las defectuosas, a esas llamamos éxito, ¿sí? A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, se entendió. Bueno, esa sería la función hipergeométrica. Por supuesto que en el ejemplo, yo, en el ejemplo de abajo, como verán en la tabla, dice hasta x3. Yo dije que la variable x en una hipergeométrica va de 0 a n, de 0 a n. Pero también dije que puede ir de 0 a k. ¿Cuándo sucede eso? Cuando k es menor a 3, cuando k es menor a n. Fíjense que en el ejemplo estoy planteando lo siguiente. Estoy planteando que k, a ver, bueno, en este caso, en el ejemplo anterior, en el que acabamos de hacer arriba, k valía 3. K valía 3. Pero supongan que les cambio el ejemplo. Les digo, en el lote de 30 piezas, solamente hay 2 defectuosas. O sea que K valdría 2. K valdría 2. Entonces, en la tablita de abajo, tendrían que hacer para X0, para X1 y para X2. X no podría valer nunca 3. ¿Por qué? Porque por más que yo seleccione 3 piezas, nunca las 3 van a estar defectuosas, porque a lo sumo tengo 2. Entonces, muchas veces K limita la cantidad de valores de X, ¿sí? Ténganlo en cuenta. En este ejemplo que ustedes tomaron arriba, había 5 piezas. Si yo en total tengo 3 defectuosas, por más que yo seleccione 5, piezas, nunca voy a encontrar 4 defectuosas. Nunca voy a encontrar 5 defectuosas. El máximo de defectuosas que voy a encontrar va a ser 3. Por eso la tabla está limitado hasta X3. ¿Sí? Profe, esto se aplica solo para la tabla, ¿no? ¿Cómo? Se aplica solo para la tabla y para indicar la probabilidad de cierto X, ¿no? No, a ver, no hace falta que haga una tabla. Yo a lo mejor le doy el ejemplo con los datos de arriba. Le propongo un ejercicio con los datos de arriba. ¿Sí? Y le pregunto directamente, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 4? Claro, no podés hacerlo porque el K es 3. Digamos que usted, yo le puedo preguntar cuál es la probabilidad de que X valga 4, se los puedo preguntar, pero ustedes conceptualmente me tienen que decir la probabilidad es 0, es imposible que se dé ese resultado. ¿Por qué? Porque X nunca podría valer 4. Digamos, sería la probabilidad 0 porque sería la probabilidad del evento imposible, sería un evento que no se puede dar. ¿Sí? Claro, es como si yo le dijera a usted, ¿cuál es la probabilidad que en el dado salga el 7? En un dado legal es imposible que salga el 7. Bueno, acá, en este caso, sería algo parecido. Es decir, no se podría dar nunca X4. No se podría dar nunca X5. ¿Sí? Bueno, ese sería un ejemplo de cuando K es menor al tamaño de la muestra. En ese caso, X va de 0 a K. Bueno, con esto de la tablita armada, con el ejemplo que tenemos de la tablita armada, pasamos a la esperanza y a la varianza, y a las acumulaciones. Fíjense, así como tenemos una función de cuantía, tenemos una función de acumulación. ¿Cuál es la función de acumulación de este modelo? Una sumatoria de funciones de cuantía. Fíjense que en la función de cuantía obteníamos una probabilidad puntual.
Si yo sumo probabilidades puntuales, llego a probabilidades acumuladas. Bueno, como lo demuestra la tabla, ¿no? La tabla está armada con los valores de X, con las probabilidades que se resolvieron aplicando la función de cuantía para cada valor de X, y con las probabilidades acumuladas, ¿sí? O sea, fuimos acumulando probabilidades. En el ejemplo plantea cuál es la probabilidad de que X sea menor a 3. ¿Qué significa menor a 3? Menor o igual a 2. Acostumbren a hacerse ese paso intermedio como yo lo acabo de plantear, ¿no? Para que no se confundan. Si dice menor a 3, en realidad está queriendo decir menor o igual a 2. En una variable discreta no hay ningún valor entre 2 y 3. Entonces, al decir menor a 3, en una variable discreta significa menor o igual a 2. Entonces, me queda claro que tengo que acumular hasta 2. ¿Sí? Bueno, por supuesto, con la tablita acumulan las probabilidades hasta 2. Para X0, para X1, para X2. Así obtienen probabilidades acumuladas. ¿Sí? Dijimos que la esperanza también era n por p. En este modelo también era n por p. Recordando que p significa k sobre n. Fíjense que aplicado al ejemplo, n valía 5, p 0,10. ¿De dónde surge 0,10? De hacer k sobre n. K era 3 en el ejemplo. K era 3, la cantidad de defectuosas, sobre 30 en el total. Entonces P significa proporción de defectuosos en la población, ¿no? O sea que P en este caso está significando la proporción de defectuosos en la población. Ese P vale 0,10, al multiplicarlo por n, llego a que la esperanza es 0,5. Si me voy a la tablita de arriba, bueno, obviamente, recuerden que la esperanza, ojo con esto, ¿no? La esperanza no es una probabilidad. No se crean que ese 0,5 significa una probabilidad. La esperanza es un promedio de la variable aleatoria. Entonces, si la variable puede asumir el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3, bueno, la esperanza va a dar un valor promedio de esos. Acá me dio un valor desplazado para arriba, me dio más cerca de 0 que de 3. ¿Y por qué? Y porque las probabilidades de más arriba son más elevadas que las de más abajo. ¿Sí? Entonces es lógico que el promedio se desplace para arriba. Bueno, la varianza, por relación dijimos que era n por p por q por el factor de correlación. Si aplicamos esa relación, fíjense que llegamos a la probabilidad que nos da como a la varianza que nos da como resultado. N valdría 3, p valdría 0,10, Q valdría el complemento de P, o sea 0,90, y luego aplicamos el factor de corrección 30 menos 5 sobre 5 menos 1, y llegamos a la varianza. ¿Sí? ¿De qué otra forma podemos calcular la esperanza y la varianza? Aplicando fórmulas genéricas. Pero para aplicar fórmulas genéricas, recuerden, tienen que tener la tabla completa. Todos los valores de X con todas sus probabilidades. Si no, tendrán que aplicar la relación. A ver si hay alguna pregunta en el chat, algo que no se entendió. La esperanza con el ejemplo. A ver, la esperanza... A ver, volvemos al ejemplo, porque quiero ver si no cambia algo del ejemplo. El ejemplo original era tamaño de muestra 5. ¿Sí? Está bien. El ejemplo K valía 3. A ver, como K vale 3, fíjate que X va de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. Si yo te pidiera calcular la esperanza con esta tabla, sin aplicar la relación que hay en el modelo, no haciéndolo n por p, si yo te pidiera aplicar la esperanza, vos deberías agregar una columna de cálculo que agregue los productos de X por sus probabilidades. Entonces multiplicarías 0 por 0, 56, 65. Ese resultado lo pondrías en una nueva columna. Sí, hacer la fórmula genérica, profe. ¿Ah? Hacer la fórmula genérica. Claro, o sea, aplicar la fórmula genérica, y seguramente llegarías al resultado 0,5. ¿Qué pasa? En vez de hacer eso, yo acá te propongo aplicar la relación. ¿Cuál sería la relación? N por P. 5 vale N, P es K sobre N, K valía 3, N valía 30,
Entonces 5 por 3 sobre 30 llego a 0,5. Entonces debería llegar al mismo resultado que aplicando la fórmula genérica. ¿Qué pasa? Acá llegué al resultado sin la tabla completa, no me hizo falta, apliqué la relación. En cambio, de la otra forma sí te hace falta la tabla completa. ¿Está claro? Lo mismo pasa con la varianza. Muchas gracias, profe. ¿Se entendió, no? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno, vamos a llegar hasta este modelo. Vamos a llegar hasta este modelo. Voy a dejar el siguiente modelo y la siguiente distribución para verlo ya en la próxima clase, ¿sí? Si hay alguna pregunta, escucho, leo el chat, escucho si hay alguna inquietud, alguna pregunta, y si no hay preguntas, los voy liberando, se pueden retirar de la clase. Profe, esa K en la fórmula de esperanza, ¿es mayúscula, minúscula o es lo mismo que sea mayúscula, minúscula? La podríamos poner como mayúscula porque en realidad está haciendo referencia a la cantidad de éxitos en la población. ¿Sí? Entonces, es la cantidad de éxitos en la población. Entonces, podría llamarla mayúscula si querés a la K, y a la N, como es de la población, también es mayúscula. Gracias, profe. Bueno, si hay preguntas, los escucho. Recuerden también de ir leyendo el material del apunte, ¿sí? Si hay alguna simbología que haya cambiado, me avisan por las dudas. Pero bueno, se trata de respetar la simbología, por allí cambia alguna, pero bueno. En el caso de hipergeométrico, recuerden que primero va el combinatorio de K en X, más allá de cómo se llame simbólicamente en cualquier otra bibliografía, es el combinatorio de K, que son los éxitos de la población, en X, los éxitos que me interesan de la muestra, y el otro combinatorio es el otro grupo, o sea, el complemento de K y el complemento de X, o sea, N menos K y N minúscula menos X. Así van los combinatorios del numerador. Pero, profe, ahí en la función acumulada, sí, en la función acumulada, ¿el K es de la población o de la muestra? En la función de acumulación que están viendo en la diapositiva actual, Sí. no, en el primer combinatorio, el K en realidad, el K en cualquiera de los dos combinatorios, el K está haciendo referencia a los éxitos en la población. En cualquiera de los dos, tanto en el primero como en el segundo. En el primero, Ok. en el primero vos tenés que K es 3. ¿Por qué? Porque son los éxitos en la población. En la población de 30 piezas vos tenés 3 que son defectos. Y en el segundo combinatorio, ese n menos k te está queriendo decir 30 menos 3. Te está queriendo decir que son 27 en el otro grupo. Listo, quedó claro, profe. Bueno, Profe, si hay más preguntas, los escucho. la relación esa que se nos muestra en Esperanza, ¿cómo se la deduce? Mira, hay algunas relaciones matemáticas, pero las demostraciones matemáticas no se les va a explicar. De cualquier manera, les aviso que les voy a publicar, seguramente, en estos modelos les voy a publicar un archivito con unos enlaces a videos, ¿sí? Con algunos enlaces a videos, que no lo den en cuenta, donde le muestra en diferentes videos, le voy a mandar seguramente, lo más probable es que le mande un video por cada modelo. Entonces, en esos videos se le va a mostrar seguramente lo mismo que han visto hoy, y en alguno puede tener alguna demostración más precisa de cómo llega a lo que me acaba de preguntar Esperanza, pero esas exigencias de demostración matemática nosotros no la estamos tomando, no la estamos dando. Por lo tanto, les pongo en el video le voy a poner de qué minuto a qué minuto es opcional verlo, porque por ahí el video es más extenso y a lo mejor lo que nosotros necesitamos del video son 4 minutos y no los 10 que dura. ¿Sí? Entonces lo voy a ir poniendo de dónde hasta dónde es opcional verlo.
es como que no hace falta, digamos, ¿está claro? Entonces, no basamos la estadística que damos nosotros en grandes demostraciones matemáticas, ¿sí? Ustedes en general, en la mayoría de los temas, no tienen una gran profundidad de demostraciones matemáticas, ni nosotros lo exigimos, ¿sí? Por allí hay en carreras donde se da una mayor exigencia en las demostraciones matemáticas, ¿sí? No es el caso nuestro. Sí, la clase de hoy llegamos hasta este modelo, reitero, hemos visto uniforme, hemos visto Bernoulli, hemos visto binomial y hemos visto hipergeométrico. Nos queda ver distribución Poisson, que es otro modelo de variable discreta, y la distribución de una variable llamada proporción muestral. Con eso terminamos la unidad 6. Pero bueno, estaríamos terminando de hablar la semana que viene. Vamos, profe. Nos vemos, que tengamos una semana.